El Baúl de Pesqueira. Un espacio que enriquece diversos acontecimientos históricos a través de la sonoridad de la radio. Esta es una producción del Departamento de Historia y Antropología en coordinación con Radio Universidad. El Baúl de Pesqueira. Enriqueciendo la historia sonora. Hola, mi nombre es Fátima Ochoa, soy estudiante de primer semestre de Antropología en la Universidad de Sonora y les doy una gran bienvenida a este episodio del programa del Baúl de Pesqueira, que es una producción del Departamento de Historia y Antropología. Le agradecemos a Radio Universidad por el espacio, ya que este episodio se puede escuchar en frecuencia de Radio Universidad en las 107.5 FM. Los invitamos a seguir las redes sociales del programa del Baúl de Pesqueira en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y Apple Podcast. El episodio de hoy se centrará en el tema Antropología de la Alimentación, Cocina Sonorense, y presentaremos al invitado René José Córdoba. A continuación le presentamos la primera cápsula a cargo de Alejandra Rongel, nombrada Coyotitas. Buenas tardes, soy Alejandra Rongel, alumna del tercer semestre de la licenciatura en Historia, y hoy les voy a hablar sobre las coyotas. Se puede afirmar que la cocina tradicional sonorense es mestiza. La carne asada, las tortillas y el queso son un símbolo identitario para los sonorenses, pero sus ingredientes principales, trigo, carne y leche, llegaron un poco tarde al estado, hacia finales del siglo XVII, introducidos por los misioneros jesuitas. Fue de este modo que, tomando los nuevos productos e integrándolos con las hortalizas y leguminosas ya consumidas por las etnias de mucho tiempo atrás, que surgió una cocina propia, sencilla y campirana. Pero, ¿por qué mencionar todo esto si vine a hablar de coyotas? Pues bien, es porque estas son una clara muestra del mestizaje gastronómico. Si bien su historia es relativamente reciente, su nombre y su preparación son un claro ejemplo de esta mezcla de culturas. Villa de Ceris es la cuna de este postre típico sonorense. La receta llegó a Hermosillo por medio de Agustina Araiza, esposa de un militar español, quien la adecuó con los ingredientes de la región. Fue María Ochoa Moreno quien empezó a comercializarlas a mediados de los años 50, después de que Agustina compartiera esta receta con ella. Hasta aquí se ve claramente esta mezcla de la que les hablaba, pero no termina ahí, pues su nombre implica una amalgama entre lo regional con lo español. Verán, durante la época de la colonia se le llamaba coyotas a las hijas de indias con españoles. Se dice que el nombre de este postre surgió debido a que eran las coyotitas quienes se encargaban de venderlo. Esto no se puede afirmar, aún así el vocablo insinúa un producto híbrido, dejando de manifiesto esta mezcla regional con lo extranjero. A continuación, le haremos una entrevista a nuestro invitado especial, José René Córdoba Rascón, antropólogo social egresado de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, maestro en salud pública con especialidad en políticas públicas por la Universidad de Arizona y egresado de la maestría en Arizona por el Colegio de Michoacán, con un diplomado en procesos legislativos del UNAM, Cámara de Diputados, así como cursos de profesionalización en museos del IVA en conservación de fotografía antigua. Trabaja como coordinador de bibliotecas y servicio social en el Centro Regional de Formación Profesional Docente de Sonora, CRESON, así como docente de la Universidad de Sonora y la Escuela Normal Superior Plantel Hermosillo. Es autor del libro Sonorenses en Armas, la Guardia Nacional en Sonora en el siglo XIX, y de varios artículos y conferencias sobre historia y antropología del noroeste mexicano, así como de la obra de teatro callejera Recorridos históricos del Pitic, para las fiestas del Pitic de 2003 a 2018, de la comedia histórica Tiempo de pitayas y calabacitas tiernas, y del drama histórico Eres un héroe Jesús, sobre Jesús García. Ha sido curador de la renovación de las exposiciones
permanentes del Museo de los Eris, Museo Comcac y el Museo Regional de Ures, y ha organizado exposiciones de mapas antiguos y fotografías como responsable de la Mapoteca de la Sociedad Sonorense de Historia de 2018 a 2022, así como en actividades ambientales coordinando la Red Fronteriza de Salud y Ambiente, Alianza para la Sustentabilidad del Noroeste Costero. Le pasamos los micrófonos a Jorge para que realice esta entrevista a nuestro invitado. Buenas tardes, mi nombre es Jorge Uria Zelaya, estudiante de Antropología del 7º semestre. Y empezaremos con la entrevista tomando algunos temas sobre historia sonorense de la alimentación, preguntando, ¿se tienen antecedentes de la comida o ingredientes comunes en el territorio sonorense previo a la conquista? Bueno, primero muchas gracias por la invitación y por el esfuerzo de mantener este programa en el aire. Sí tenemos información sobre qué comían los sonorenses antes de la conquista. Una de las primeras evidencias de la presencia humana en lo que ahora es Sonora es precisamente los restos de un gonfoterio, un pariente de los mamuts que apareció en el sitio arqueológico del Fin del Mundo, y junto con los huesos de este animal aparecieron unas puntas de flecha, puntas de lanza de la cultura Clovis. Entonces sabemos que hace de 12,000 a 20,000 años había ya personas caminando por Sonora, fabricando puntas de lanza y cazando gonfoterios que seguramente se los comían, ¿no? También hay otro descubrimiento en el lado de Naco, Arizona, muy cerquita de la frontera, que está relacionado con un mamut. Entonces sí, la humanidad llegó a Sonora asando carne, ¿sí? Y acelerando la extinción de la megafauna. También hay evidencia arqueológica. Beatriz Braniff hizo una excavación en el río San Miguel y hicieron un examen de los huesos de animales que estaban en el basurero del asentamiento. Entonces encontraron huesos de venado, de liebre, de jabalí, pero también encontraron de ardillas, de sapo, de mapache, de prácticamente todo lo que se moviera. Tenemos evidencia también y esto es muy reciente, del consumo de maíz hace 4,000 años. Antes de este descubrimiento que se hizo en el sitio de la playa, cerca de Trincheras, de la parte del germen de la semilla, la puntita de la semilla donde se conecta la semilla con el olote, se encontró en un estrato de hace 4,000 años. Antes de esto creíamos que el cultivo de maíz había empezado más o menos alrededor del inicio de hace 2,000 años en la zona de Guatabampo. Y este último descubrimiento nos dice, no, los sonorenses hemos estado comiendo maíz durante 4,000 años, no 2,000. Entonces, no sabemos si lo estaban cultivando o si lo estaban nada más aprovechando de una manera... pero sí sabemos eso, ¿no? Sabemos que también consumían frijol, que consumían pitayas, que consumían otras cosas a partir de lo que nos cuentan las crónicas de los misioneros, ¿sí? Pérez de Rivas. Disculpe, a continuación continuaremos con... Les recordamos seguirnos en las redes sociales como Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y Apple Podcast. A continuación, les presentamos la segunda cápsula a cargo de Jorge Urías, nombrada Comportamiento Alimentario en Sonora.
Mi nombre es Jorge Zelaya, estudiante de antropología del séptimo semestre de la Universidad de Sonora. Hoy hablaré sobre el comportamiento alimentario en Sonora. La cocina sonorense a través de los años ha tenido cambios significativos. La cultura sonorense y del desierto han sido artífices de estos cambios de comportamiento alimentario. El aprovechamiento de productos sonorenses como el secar la carne como método de conservación que da como resultado alimentos como la machaca o la carne seca. Estos han sido emblemas del entorno sonorense. Factores como las altas temperaturas han sido productoras de comportamientos alimentarios como el consumo de bebidas frías, paletas de hielo, nieves y raspados, así como la producción ganadera ha traído la elaboración de la carne asada, la agricultura y la preparación de quelites, espárragos y chile chiltepín. Y el entorno natural desértico nos comparte alimentos como la tuna, la uva, el dátil, entre muchos otros. La agricultura y la ganadería, centrales en nuestra vida cotidiana, han tenido cambios en cuestión de alimentación. Las prácticas a partir de estas dos actividades han tenido un gran impacto desde Sonora hacia otras partes de México y el mundo. Con la entrada y auge de la industrialización alimentaria, las prácticas han cambiado. La alimentación procesada se encuentra cada día más en las cocinas sonorenses como las de todo el mundo. Los comportamientos alimentarios en las familias sonorenses han cambiado. La globalización y un mercado cada vez más grande ha creado convergencias entre cocinas regionales e internacionales. Entendiendo la alimentación como un hábito social, la comida en Sonora es una muestra de ello. El compartir la receta familiar en las reuniones, el tener apego a esos ingredientes tradicionales, añorar esos utensilios de cocina que utilizaban los familiares, así como sentirse identificado con la cocina sonorense particular de cada una de las personas. Los comportamientos personales en función de la alimentación son producto de la identidad y la producción de significados propios a través de la comida. Continuando con la entrevista, si podría retomar, por favor. Sí, a los misioneros les llamaba mucho la atención que los indios se produjeran bebidas alcohólicas que no eran a las que ellos estaban acostumbrados. Entonces producían un tipo de cerveza de maíz fermentado, que todavía se consume en algunas comunidades, que el maíz se deja germinar para aumentar el contenido de azúcar y luego se fermenta, que es más o menos el proceso con el que se produce la cerveza. También se fermentaban diluciones de miel, ¿sí? De miel de panal, y también jugos de frutas, que serían, la definición técnica sería de vino. En vez de uvas, sacaban el jugo de las pitayas y lo dejaban fermentar. Esto todavía se usa en la ceremonia de la Víquita de los Tohono O'odham, que celebran en Quitobac. Y también la comunidad Comcac sigue fabricando este vino de pitaya. Y por supuesto que comían mezcal, ¿sí? Incluso antes del desarrollo de la agricultura, la gente asaba los mezcales, las cabezas de mezcal, que es donde acumulan el azúcar, y lo asaban y se lo comían. Entonces estamos aprovechando los magueyes de Bacanora desde antes de la invención de la agricultura. En este sentido, ¿cómo ha impactado la llegada de los españoles a esta gastronomía del noroeste? Bueno, hay un impacto porque llegan nuevas frutas y además de las guayabas y de las pitayas que ya se conocían acá y se aprovechaban, llegan otras frutas como los cítricos, que se vuelven muy importantes, los limones, las naranjas, y también llegan nuevas formas de condimentar, ¿sí? Los ajos, las cebollas, el cilantro, sin los que no pensaríamos la cocina actual.
llegan en esta época, y también llegan nuevas fuentes de proteína animal, como las vacas, los cerdos, los borregos, que se consumían mucho porque es más fácil matar un borrego y comerte la carne fresca inmediatamente antes de la refrigeración que matar una vaca y enfrentarte a 200 kilos de carne que tienes que comer o procesar antes de que se echen a perder, ¿no? Entonces, las cabras y los borregos eran más útiles. Se usaron también como refrigeradores con patas, ¿sí? O sea, las expediciones llevaban vacas porque eran comida que se transportaba por sí sola, ¿sí? No tienes que llevarla. Y la otra cosa que impacta es el aprovechamiento de los lácteos. En Mesoamérica como en Asia, o en América como en Asia, no había consumo de lácteos. Entonces, con la llegada de las vacas llega también la ordeña, llega la leche, llega el queso, y se enriquece, digamos, la dieta. Al hablar sobre esta historia sonorense de la alimentación, ¿hay algún platillo o alimento que se haya dejado de realizar o cocinar? Sí, desafortunadamente hay cosas que dejaron ya de producirse. Emma Paulina Pérez, una antropóloga que trabajaba en el CIAD, hizo una investigación en los 80 sobre la alimentación de las mujeres que en ese entonces tenían más de 60 años, hasta 80, y les preguntó qué comían cuando eran niñas. Y entonces la gente le decía, pues es que nos hacían atoles de garbanzo y nos hacían atoles de pinole, y esas cosas ya no las comemos. ¿Sí? La gente consumía grandes cantidades de pinole, que es maíz tostado. Ahora se come preferentemente el pinole de flor, que es pinole livianito, y antes se comía más el pinole grueso, que es pinole pesado. Y en la noche cenabas atole de pinole y lo dejabas enfriar durante el sereno de la noche, y eso gelatiniza los almidones, y en la mañana era típico desayunar esta gelatina de pinole que se llama batarete. Ahora solo usamos batarete para referirnos a algo que está desorganizado o sucio, ¿no? Pero era un platillo que se comía todavía hasta antes de que llegaran los cereales para el desayuno y cambiaran la industrialización, impactaran las formas en que comemos. ¿Cuáles son estos ingredientes que usted considera más típicos en la gastronomía sonorense? Sí, el maíz sigue siendo importante a pesar de que tenemos hay un discurso, digamos, colonialista de que el trigo define, ¿sí?, el consumo de los españoles, igual que la carne de res. Y entonces alimentarse exclusivamente de trigo, que tiene unos rendimientos menores por hectárea, era un signo de riqueza y era también un marcador racial. Pero realmente lo que hemos visto es que la gente comía, y comemos todavía simultáneamente, maíz y trigo. ¿Sí? A nadie se le ocurriría comerse un caldo de pescado con tortillas de harina, porque eso no suena, ¿no? Y hay otras cosas que preferimos comer con trigo que con maíz. Entonces el trigo y los frijoles siguen estando como en el centro de la dieta, y la carne se ha vuelto muy importante a partir sobre todo de la urbanización. La carne seca, que era un alimento de emergencia, o sea, cuando venía la sequía y perdías la cosecha de maíz y se empezaban a morir las vacas, las carneabas y hacías carne seca y comías machaca hasta que regresaban las lluvias. Y ahora se ha vuelto como la base de la dieta y de la identidad. Muchísimas gracias, profesor. Agradecemos su asistencia y su participación en una edición más del Baúl de Pesqueira. Muchas gracias.
último, presentaremos la cartelera a cargo de Kevin Flores. Buenas tardes, soy Kevin Flores, alumno de séptimo semestre de la licenciatura en Historia. A nombre de mis compañeros del Baúl de Pesqueira, les deseo un buen día y un excelente inicio de semana, en el cual podrán disfrutar de los siguientes eventos. Todos los miércoles, desde el 21 de septiembre y hasta el 26 de octubre, se llevará a cabo el ciclo de reflexión histórica Historia, ¿para quién?, a través del cual se abordarán diversos aspectos del quehacer histórico, organizado por el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, y en el cual participarán la doctora Elizabeth Cejudo. Este martes 27 de septiembre dará inicio también la Semana Internacional de las Personas Sordas en Hermosillo, por lo que se realizarán una serie de actividades conmemorativas en la Casa de la Cultura, entre las que se incluyen presentaciones de karate y ballet, así como una presentación del coro en la Universidad de Sonora. La cita es a las 5 de la tarde y está dirigida al público general. La entrada es gratuita. También el viernes 30 de septiembre a las 5 p.m. se realizará una presentación de danza en solitario de 40 minutos sobre la historia de Lilith, la primera mujer que fue creada como igual a Adán. Será representada por la talentosa Willie Helen, reconocida bailarina que combina en sus coreografías elementos de danzas de origen asiático, africano y sudamericano. Si eres alumno de la Universidad de Sonora, puedes obtener puntos culturales con la asistencia a este evento. La presentación será en el Teatro de Subeldía y la entrada será gratuita. Por mi parte es todo y que tengan una agradable tarde. Este es el programa de hoy. Les agradecemos a ustedes la audiencia, a José Luis Jara en los controles y a los productores José Alonso Castorena y Jesús Montel. Les recordamos seguirnos en nuestras redes sociales y nos vemos el próximo episodio. Por hoy, el Baúl de Pesqueira ha cerrado un programa más. Te invitamos a escuchar un encuentro entre el pasado y el presente de Sonora en la próxima emisión. Esta fue una producción del Departamento de Historia y Antropología en coordinación con Radio Universidad. El Baúl de Pesqueira. Enriqueciendo la historia sonora.